Nunca creí en la existencia de Pai Grande hasta que lo enfrenté cara a cara. Lo que voy a relatar ocurrió hace 3 años y aún hoy despierto sudando frío al recordarlo. Mi nombre no es relevante, pero sí lo es que soy guardaparques con 15 años de experiencia tratando con fauna salvaje. He lidiado con osos, pumas, lobos y todo tipo de animales peligrosos que puedas imaginar. Nada de eso me preparó para lo que me esperaba en esos bosques. Todo comenzó con una llamada telefónica en un martes por la mañana, a finales de septiembre. Las hojas apenas comenzaban a cambiar de tonalidad y esperaba con ilusión lo que debería haber sido una temporada tranquila antes de la llegada del invierno. Mi jefe llamó alrededor de las 7 de la mañana, lo cual era extraño, ya que normalmente no llegaba a la oficina hasta las 9. Su voz sonaba distinta, tensa, de una manera que nunca antes había escuchado. Me dijo que me necesitaban para un encargo especial, algo confidencial que pagaría el triple de mi tarifa habitual. El triple. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta, pero necesitaba el dinero con urgencia. Mi camioneta se había descompuesto la semana anterior y las facturas del taller estaban consumiendo mis ahorros. Mi hija comenzaría la universidad al año siguiente y cada dólar extra contaba. Mi jefe no me dio detalles por teléfono, solo me indicó que nos reuniéramos en la estación de guardaparques a las 6 de la mañana siguiente. Cuando insistí para obtener más información, guardó silencio un instante antes de decir que se trataba de una situación peligrosa con animales que requería personal experimentado. Recalcó que la discreción era fundamental y que no podía hablar del asunto con nadie, ni siquiera con mi esposa. Esa noche apenas dormí. Algo en toda la conversación me resultó extraño, aunque no podía identificar exactamente qué era lo que me inquietaba. Me decía a mí mismo que probablemente se trataba solo de un oso problemático o un puma que había estado atacando al ganado o molestando a los excursionistas. Quizá el dueño de la tierra era alguien importante que quería manejar la situación con discreción. Llegué a la estación de guardaparques justo antes de las 6 y vi una camioneta negra estacionada. Otros 3 ya estaban sentados en la parte trasera del vehículo y podía ver su aliento en el aire frío de la mañana. Reconocí a 2 de ellos como guardaparques de distritos cercanos. Ambos hombres robustos, experimentados, con los que ya había trabajado. El tercer individuo no lo había visto antes, pero mostraba el aspecto endurecido de alguien que pasa mucho tiempo al aire libre. Todos subimos a la caja de la camioneta sin mucha conversación. Parecían tensos, lo que reforzó mi impresión de que estábamos ante alguna situación seria con la fauna. Los 2 guardaparques que conocía me saludaron con un asentimiento, pero nadie estaba dispuesto a hablar. Prepararon nuestro equipo y nos alistamos para lo que prometía ser un viaje largo. El camión salió de la estación y avanzó hacia las montañas por carreteras que había transitado innumerables veces. Pero después de unos 20 minutos giramos hacia un camino forestal desconocido para mí. Era un sendero accidentado, apenas con más de 2 huellas de neumáticos entre los árboles, y rebotábamos en la caja mientras el conductor sorteaba piedras y ramas caídas. Tras 40 minutos de viaje, uno de los ocupantes del asiento del copiloto se giró para mirarnos. Vestía traje de negocios, lo cual me pareció totalmente inapropiado para el lugar en el que estábamos. Parecía que debía asistir a una reunión importante. Tenía la corbata perfectamente ajustada, zapatos lustrados y el cabello peinado como si fuera a una junta directiva en lugar de adentrarse en la montaña para enfrentar un animal peligroso. Pero lo que más llamó mi atención fue su expresión. El hombre parecía aterrorizado,
El sudor le resbalaba por la frente. A pesar del aire fresco, su frente estaba húmeda y sus manos temblaban ligeramente. Se aferraba al respaldo de su asiento. Sus ojos tenían la mirada perdida y abatida de alguien que no había descansado en días. Nos observó durante un largo instante antes de aclararse la garganta. Su voz temblaba cuando finalmente habló, muy diferente al tono seguro que esperarías de alguien con un traje caro. Nos explicó que a todos nos pagarían más dinero del que habíamos recibido en cualquier otra ocasión. Era un único encargo. A cambio, debíamos mantener total silencio sobre todo lo que presenciáramos allí afuera. Absolutamente todo. La situación era confidencial y si se llegaba a filtrar, habría consecuencias graves. No especificó cuáles serían esas consecuencias, pero el temor en su voz dejaba claro que no eran simples amenazas vacías. La manera en que transmitió el mensaje no fue directamente intimidante, pero había algo en sus ojos que reflejaba un miedo puro y desesperado, como si él mismo estuviera tan aterrado por la situación como esperaba que nosotros lo estuviéramos. Todos nos miramos, pero nadie dijo palabra. El silencio dentro de la caja del camión se volvió denso y cargado. Me encontré observando al hombre del traje con mayor atención mientras avanzábamos. No dejaba de mirar su reloj y lanzar miradas al bosque detrás de nosotros, como si temiera que algo estuviera persiguiendo el vehículo. Sus manos no dejaban de temblar y seguía secándose el sudor de la frente a pesar del aire frío de la mañana, lo suficiente para que el resto de nosotros tuviéramos nuestras chaquetas puestas. Después de otra hora de conducir por caminos cada vez más irregulares, finalmente nos detuvimos en lo que apenas podía llamarse un claro. Era más bien un lugar donde alguien había derribado suficientes árboles para permitir que un vehículo estacionara. El bosque nos rodeaba por todos lados, oscuro, denso y de algún modo amenazante, incluso bajo la luz matinal del sol. El hombre del traje bajó del camión y se dirigió hacia la puerta trasera, cargando un maletín de cuero que parecía costoso y completamente fuera de lugar. Depositó el maletín en la parte trasera y sacó un mapa topográfico detallado, del tipo que usan los militares. El mapa mostraba accidentes geográficos que no reconocía, aunque creía conocer bien esa zona del bosque. Señaló un punto profundo en la montaña, donde supuestamente debíamos acampar a unas 8 o 10 millas de donde estábamos. Luego nos indicó otra zona a unos 3 kilómetros del campamento donde debíamos instalar trampas. Su dedo temblaba mientras marcaba la ruta que debíamos seguir. El animal que perseguíamos era grande y agresivo. Nos dijo que había atacado a varios excursionistas en el último mes, aunque fue vago con los detalles. Debíamos contenerlo, preferiblemente vivo, pero se autorizaba el uso de fuerza letal si era necesario. Recalcó que la criatura era extremadamente peligrosa y que no debíamos subestimarla. Pese a toda nuestra experiencia, al comenzar a descargar el equipo del camión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estas no eran trampas ordinarias para animales. Eran trampas para osos, pero gigantes, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en 15 años trabajando con fauna salvaje. Cada trampa medía fácilmente 90 centímetros de ancho, con mandíbulas de acero capaces de partir un poste telefónico en dos. Los dientes eran afilados, de casi 15 centímetros de largo. Uno de los guardaparques silbó entre dientes al levantar una de las trampas. El peso debía superar los 45 kilogramos, quizás más. Las cadenas que sujetaban cada trampa eran igualmente impresionantes. Eslabones de acero de alta resistencia que parecían más adecuados para anclar un barco que para sostener una trampa para animales. ¿Qué exactamente estamos cazando?,
preguntó uno de los guardaparques, observando las enormes trampas con la misma sensación de inquietud que yo tenía en el estómago. Estas cosas están diseñadas para atrapar algo enorme, algo mucho más grande que cualquier oso que haya conocido. El hombre del traje dudó un momento y pude ver que escogía cuidadosamente sus palabras. El animal no está identificado, dijo finalmente. Es gigantesco, sin duda peligroso, y ha estado aterrorizando a los excursionistas durante semanas. Eso es todo lo que necesitamos saber. Evitaba mirarnos directamente mientras hablaba, fijando su atención en el mapa. No mencionó específicamente un oso, pero eso fue lo que todos supusimos. Quizá algún tipo de... Podría tratarse de un oso pardo mutante o de un ejemplar inusualmente grande. Pero esas trampas indicaban algo incluso más enorme que el oso más grande registrado. Cuanto más las observaba, más incómodo me sentía. Nos colocamos nuestras pesadas mochilas y empezamos a avanzar hacia el campamento asignado. Cada uno de nosotros cargaba unos 27 kilogramos de equipo, además de una de esas trampas gigantes. La caminata sería extenuante, incluso en condiciones normales. Pero algo en este bosque hacía que todo pareciera 10 veces más arduo. Desde el instante en que dejamos el camino accidentado y nos adentramos entre los árboles, el bosque se sintió extraño. Era demasiado silencioso. En mis 15 años trabajando en áreas salvajes, nunca había experimentado un silencio así. No había cantos de aves, ni susurros de animales pequeños en la maleza, ni sin insectos zumbando alrededor de nuestras cabezas. Incluso nuestros pasos parecían amortiguados, como si el propio bosque absorbiera el sonido. Los árboles crecían más juntos aquí que en otras zonas en las que había trabajado, creando un dosel tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol al suelo del bosque. Todo tenía un aire crepuscular que dificultaba calcular las distancias. El aire se sentía pesado, casi sofocante, como si respiráramos sopa. Aproximadamente a media milla de nuestro recorrido, comenzamos a encontrar las primeras señales de que algo estaba muy mal en estos bosques. Todo empezó con equipo de campamento disperso, una mochila rota colgando de una rama a unos 2,5 metros del suelo, trozos de un saco de dormir destrozados y esparcidos por la tierra. El daño parecía intencional, no como el que hace un oso hurgando en un campamento. Luego dimos con manchas de sangre, oscuras y secas, en los troncos de los árboles, algunas a 2,5 o 2,7 metros de altura. La sangre se había filtrado profundamente en la corteza y parecía que llevaba allí semanas. Lo que dejaba esas marcas era o muy alto, o había lanzado algo ensangrentado con una fuerza increíble. Uno de los guardaparques se arrodilló para examinar un pedazo de tela rasgada, atrapado en una rama baja. El material era grueso, como si proviniera de una chaqueta pesada o equipo de montaña. Estaba destrozado de un modo que sugería una fuerza enorme más que garras afiladas. Los cortes eran rectos, como si algo hubiera rasgado la tela con las manos. Seguimos avanzando, pero el ambiente había cambiado por completo. La charla relajada de antes desapareció totalmente. Todos vigilábamos la línea de árboles constantemente, agarrando nuestros rifles con más fuerza de la necesaria. Cada sombra parecía moverse. Cada rama crujiente sonaba como pasos acercándose. Mientras más nos adentrábamos en el bosque, más evidencias de violencia aparecían. Más ropa rota, más manchas de sangre, piezas de equipo esparcidas aparentemente al azar. En un punto, encontramos lo que quedaba de una tienda de campaña completamente destruida. La tela estaba hecha jirones, los postes de aluminio doblados y retorcidos, y las estacas arrancadas del suelo con tal fuerza que aún arrastraban tierra.
Pero lo más perturbador fue el olor. A medida que penetrábamos en el bosque, había un aroma que ninguno de nosotros pudo identificar. Era almizclado, animal, pero había algo más mezclado, algo que recordaba a pelaje mojado y carne putrefacta. El olor se intensificaba a medida que avanzábamos hasta volverse tan fuerte que tuvimos que respirar por la boca. Después de unas 2 horas de caminata por este paisaje de pesadilla, nos topamos con algo que nos detuvo a todos. En un pequeño claro donde el dosel se abría lo suficiente para dejar pasar algo de luz, encontramos huellas en la tierra blanda. Al principio, todos nos apiñamos, pensando que por fin podríamos ver a qué nos enfrentábamos. Tal vez podríamos identificar la especie y actuar en consecuencia. Las huellas eran claramente visibles en el lodo junto a un pequeño arroyo. Se conservaban intactas en el suelo blando. Pero cuando nos acercamos lo suficiente para observar los detalles, todos palidecimos. Las impresiones eran gigantescas, fácilmente de 45 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho en su punto más ancho. Pero no eran huellas de patas ni de garras. Parecían exactamente huellas humanas, solo que a una escala imposible. Los dedos estaban claramente marcados, el arco estaba presente, o lo que parecía un talón estaba bien definido en el suelo más blando. Pero ningún humano tiene pies tan grandes ni peso suficiente para dejar marcas tan profundas. Encontramos docenas de ellas que se dirigían en distintas direcciones alrededor del claro. Algunas estaban parcialmente cubiertas por hojas y ramas caídas, lo que indicaba que se habían hecho en distintos momentos, durante días o incluso semanas. La longitud del paso entre huellas era enorme, al menos 1,2 metros, lo que significaba que quien las había hecho era o increíblemente alto o daba zancadas descomunales. Uno de los guardaparques se arrodilló y colocó su bota junto a una de las huellas para comparar. Su bota de senderismo número 41 parecía diminuta al lado de aquella gigantesca impresión. La profundidad de la marca sugería un peso increíble, mucho mayor que cualquier oso que hubiera rastreado. «Esto no tiene sentido», dijo, su voz apenas un susurro. «Ningún oso deja huellas así. Ningún animal que conozca podría dejar huellas de este tipo. Se parecen casi a las humanas, pero ningún ser humano podría ser tan grande o tan pesado». Pasamos casi media hora examinando las huellas, intentando encontrar alguna explicación lógica para lo que veíamos. Pero no había ninguna. Eran huellas de algo que no debería existir, algo que no encajaba en ninguna categoría de animal que conociéramos. Fue entonces cuando 2 de los 15 guardaparques tomaron una decisión. Dejaron sus mochilas en el claro y empezaron a recoger sus pertenencias. «Me voy», anunció uno de ellos. «Sea lo que sea esto, yo no me anoto. Mi esposa está embarazada de nuestro primer hijo y no pienso morir aquí por nada del mundo». El otro hombre asintió y se echó al hombro su mochila más ligera, dejando atrás todo el equipo proporcionado por el gobierno. «Deberían regresar todos con nosotros», dijo, mirando al grupo. «Esto se siente mal, todo sobre esto se siente mal. Esas no son huellas de animales, y lo que las hizo no será detenido por el equipo que tenemos». Comenzaron a caminar de regreso por el sendero por el que habíamos venido. Y admito que una parte de mí quería seguirlos. Mi instinto me decía lo mismo. Estábamos entrando en algo que no podíamos controlar ni entender, pero el dinero era demasiado tentador. Mi cabeza repetía que ya había manejado situaciones peligrosas antes. Vimos a los 2 guardaparques desaparecer entre los árboles y el bosque pareció volverse aún más silencioso tras su partida. Los 13 restantes nos quedamos parados alrededor de esas huellas imposibles por varios minutos.
Nadie quería ser el primero en sugerir continuar adentrándonos en el territorio desconocido. Finalmente, el guardaparques más viejo y experimentado recogió su mochila y ajustó las correas. «Hemos llegado demasiado lejos», dijo. «Al menos montemos un campamento y veamos con qué nos enfrentamos. Pero estén atentos, y al primer signo de que esto es más de lo que podemos manejar, nos vamos de aquí». La caminata hasta el campamento tomó otras 2 horas, y se sentía como atravesar un cementerio. El silencio opresivo continuaba, interrumpido solo por nuestros pasos y el ocasional sonido lejano que ninguno de nosotros podía identificar. A veces parecía que ramas se rompían en lo profundo del bosque, pero los chasquidos eran demasiado fuertes y agudos para ser simples ramas caídas. Encontramos más evidencia en el camino. Ramas rotas a alturas que requerían una fuerza sobrehumana para alcanzarlas, y extraños arañazos profundamente grabados en la corteza de los árboles, demasiado altos y precisos para cualquier animal normal. En un momento nos topamos con una roca. Una enorme roca del tamaño de un refrigerador había sido movida de su lugar original, dejando profundas hendiduras en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado o rodado varios metros. El campamento asignado estaba en un claro rodeado por un bosque denso por todos lados, lo que me ponía extremadamente nervioso. Había demasiados lugares para que algo enorme se escondiera y nos observase. El claro era aproximadamente circular, de unos 50 metros de diámetro, con un pequeño arroyo que lo bordeaba. En circunstancias normales, habría sido un lugar ideal para acampar, pero sabiendo que algo masivo y desconocido rondaba el bosque, el claro se sentía como una trampa. Estábamos expuestos desde todas las direcciones, sin ningún lugar a donde huir si algo surgía de entre los árboles. Montamos nuestras tiendas de campaña en un círculo cerrado en el centro del claro y construimos una fogata usando piedras del arroyo. El sol comenzaba a ponerse y la temperatura caía rápidamente. Ninguno de nosotros quería acampar en la oscuridad, especialmente no en ese lugar. Mientras trabajábamos, seguía captando destellos de movimiento en mi visión periférica. Cada vez que giraba para mirar, no había nada, solo árboles oscuros y sombras. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que me erizaba la piel. No era el único que lo sentía. Podía ver a los otros guardaparques vigilando constantemente el bosque, con las manos nunca lejos de sus armas. Uno de los chicos sugirió instalar un sistema de alerta temprana usando latas vacías con piedras en su interior, colgadas de hilo de pescar alrededor del perímetro del campamento. Parecía una buena idea, así que pasamos la última hora del día creando un sistema improvisado de alarma a unos 9 metros de nuestras tiendas. Usamos casi 90 metros de línea de pesca, formando una red de cables casi invisibles conectados a docenas de latas. Si algo grande intentaba acercarse al campamento durante la noche, inevitablemente golpeaba uno de los cables y hacía resonar las latas. No era sofisticado, pero era mejor que nada. También preparamos las trampas gigantes que habíamos traído, aunque aún no las habíamos colocado. El plan era ubicarlas por la mañana en los puntos señalados en nuestro mapa. Solo mirar esas cosas me revolvió el estómago. ¿Qué clase de criatura necesitaba trampas de ese tamaño? Todo en esas trampas indicaba que estábamos lidiando con algo increíblemente grande y extremadamente fuerte. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego, intentando mantener la conversación ligera, pero todos estaban tensos. Nos turnamos contando historias sobre encuentros peligrosos con animales que habíamos encontrado en el pasado, tratando de convencernos de que esto era solo otro trabajo. Osos negros demasiado acostumbrados a los campamentos,
pumas que habían acechado a excursionistas, alces agresivos durante la temporada de celo. Pero incluso nuestras historias más intensas parecían insignificantes comparadas con lo que habíamos visto hasta ese momento. Ninguno de nosotros había enfrentado un animal que dejara huellas de 45 centímetros similares a las humanas o que tuviera la fuerza suficiente para destrozar el equipo de campamento como si fuera papel de seda. A medida que avanzaba la noche, el bosque a nuestro alrededor permanecía en un silencio antinatural. No se escuchaban ululatos de búhos, ni susurros de aves nocturnas, ni el zumbido de insectos. Era como si todo en el bosque hubiera huido, dejándonos solos con aquello que era responsable de toda la destrucción que habíamos encontrado. Me tocó la segunda guardia, lo que significaba que podía intentar dormir unas horas antes de mi turno vigilando el campamento. Pero dormir era imposible. Cualquier mínimo ruido me hacía empuñar el rifle. El fuego proyectaba sombras danzantes que parecían figuras en movimiento, y cada vez que el viento agitaba los árboles, los crujidos sonaban como... Escuché pasos acercándose entre los árboles. Hacia la medianoche, abandoné por completo la idea de dormir y me quedé dentro de mi tienda, atento a los ruidos de la noche. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Sonido sordo que parecía surgir desde lo más profundo del bosque. No era exactamente un gruñido ni un llamado, pero estaba claro que lo había producido un ser vivo y de tamaño enorme. El sonido duró unos 10 segundos antes de desaparecer y me erizó todos los pelos del cuerpo. Lo que fuera que lo había provocado era tan poderoso que el sonido se extendía por kilómetros entre los árboles. Me quedé inmóvil, esperando que solo hubiera sido mi imaginación. Pero unos 20 minutos después lo escuché de nuevo, esta vez desde otra dirección. Finalmente, me quedé dormido alrededor de las 3 de la mañana, aunque mi sueño estuvo plagado de pesadillas sobre siluetas enormes moviéndose entre los árboles y ojos que nos vigilaban desde la oscuridad más allá de nuestro fuego. A las 4:30 de la mañana, las alarmas de latas se descontrolaron por completo. No fue una o dos latas. Parecía que todo nuestro perímetro había sido activado al mismo tiempo. El estruendo fue ensordecedor en el bosque silencioso. Docenas de latas traqueteaban y golpeaban, mientras lo que fuera que había tocado los cables se movía violentamente. Todos nos levantamos de golpe, empuñando nuestras armas y saliendo a trompicones de las tiendas, algunos en varios estados de desnudez. El sonido provenía de múltiples direcciones a la vez, como si lo que estaba ahí fuera nos hubiera rodeado completamente. Las latas continuaron vibrando durante casi un minuto antes de que todo se calmara. Corrimos hacia el borde del campamento, con linternas y rifles preparados, iluminando los lugares donde el sistema de alarma había reaccionado. Las latas aún se balanceaban violentamente. Algunas habían sido arrancadas por completo de sus cables y estaban esparcidas por el suelo. Pero no podíamos ver nada más que bosque oscuro y sombras con la luz de nuestras linternas. El sedal se había roto en decenas de puntos, desgarrado con una fuerza increíble. Algunas latas habían sido lanzadas con tal potencia que se habían incrustado en troncos de árboles de casi 6 metros de altura. Uno de los guardaparques dijo haber escuchado pasos durante